Bienvenidos a este webinar impartido por CJN. Mi nombre es Juan Carlos Marasco, soy el director general de la compañía en México y de manera muy breve les comento, vamos básicamente a revisar un tema para las compañías de manufactura en todos los sectores y en todos los países el día de hoy, que tiene que ver con la eficiencia energética, el ahorro energético, el uso más eficiente de todos las fuentes de energía, por supuesto, pero específicamente y con especial énfasis nos referiremos al uso de la energía neumática, cómo lograr una mucho mayor eficiencia de la energía producida por los compresores para tener así, por un lado, ahorros energéticos sensibles y por otro lado, tener, por supuesto, una mayor productividad y una mayor eficiencia en los procesos que utilizan este tipo de energía. Voy a iniciar una presentación que básicamente buscará cubrir estos objetivos. Esta será una presentación grabada, sin embargo, dejaré al final mis datos para cualquier duda que pudiera generarse a partir de esta presentación. Entonces, iniciamos. Antes que otra cosa, voy a dar una muy breve semblanza de lo que es la compañía. No voy a pasar mucho tiempo aquí. La intención de dar esta semblanza es que, por un lado, ustedes sepan quién es CJN, qué hacemos, hace cuánto tiempo lo estamos haciendo para poder dar nosotros también un soporte a lo que estamos diciendo aquí y podamos darles a ustedes una idea de la experiencia acumulada que tenemos como compañía. CJN es una compañía sueca, llevamos más de 65 años en el mercado y es una compañía que se ha originado a partir del diseño, el desarrollo y la producción de un conector rápido neumático. Al día de hoy, este conector rápido neumático diseñado por el fundador de la compañía es el estándar industrial para Europa. Esto es, en una muy buena parte de Europa, no toda Europa, el estándar industrial para conectores neumáticos, así como acá en México y en Estados Unidos existe el estándar de Norteamérica, un estándar ISO creado originalmente por una norma 1000 de militar, de la milicia. Ese es el estándar de Norteamérica, que aquí tenemos tres medidas principales, 1/4, 3/8 y media pulgada. En Europa, el estándar industrial ha sido desarrollado por CJN y es propietario de CJN. A lo largo de los años, CJN ha ido creciendo en términos de capacidades, tanto por un lado de presión, como por otro lado de la cantidad de soluciones que hemos diseñado en torno a las conexiones rápidas, que son nuestro negocio central. Entonces, surgimos como una compañía de aire comprimido con el desarrollo de nuestra serie 320, que es, insisto, hoy el estándar europeo para aire comprimido. Y a partir de ahí, muy pronto, 10 años después, empezamos a desarrollar conectores rápidos hidráulicos para altas presiones. Empezamos con un conector hidráulico para 1000 bares, esto es 15,000 libras de presión, y empezamos a crecer a lo largo de las décadas hasta ser hoy una compañía que presenta un portafolio de soluciones muy completo en torno a las conexiones rápidas. Esto permite a las operaciones de manufactura alrededor del país a tener acceso no solamente a un conector rápido y después tener que completar el sistema de manera heterogénea con otras marcas, otros estándares, otras eficiencias, sino poder tomar desde la toma de aire, desde la salida de aire, hasta justo antes de la herramienta con una sola marca. Y esto implica no nada más unas iniciales, esto implica un solo estándar, una sola eficiencia, un solo propósito que para nosotros tiene que ver con la calidad, la seguridad, la eficiencia energética y la durabilidad. Todo esto entendido dentro de un contexto de cuidado del medio ambiente. Al final del día estamos buscando la eficiencia energética. El día de hoy somos la única compañía en el mundo capaz de ensamblar una manguera con conectores rápidos de 58,000 libras de presión. Esto obviamente son aplicaciones hidráulicas que no veremos el día de hoy, que tienen que ver con operaciones de pruebas hidrostáticas,
torque y tensionado, limpieza y corte con agua a ultra alta presión, etcétera. Nuestras líneas de producto, tampoco es la intención entrar a detalle en este seminario al respecto. Sin embargo, importante mencionarlo para que ustedes conozcan qué es lo que hacemos. Van desde la baja presión, neumática y aire respirable, pasando por fluidos y control térmico, aplicaciones propias de industria alimenticia, fabricantes de equipos electrónicos, transmisión de poder, etcétera. Multi-auto, que es una línea que podemos adaptar diseños hechos a la medida para ciertas aplicaciones en donde ponemos diferentes puertos hidráulicos, neumáticos, incluso eléctricos de fluidos en una placa, y esta placa permite hacer la conexión y la desconexión inmediata de todos los puertos. Hidráulica de baja presión, que para nosotros es baja presión, hasta 10,000 libras de presión, que básicamente está enfocado a aplicaciones con herramientas hidráulicas en los ámbitos de agricultura, construcción, demolición, minería, etc. Y finalmente la línea de ultra alta presión, ya la comentaba hace un rato, que tiene que ver básicamente con aplicaciones en el oil and gas, la industria de energía en lo general, y cuestiones de mantenimiento y operación de herramientas hidráulicas de altos requerimientos de presión, como los pistones utilizados para el levante de grúas, de trenes de ferrocarril, de plataformas petroleras, etc. Entrando de lleno a la parte de productividad y seguridad, hay un concepto muy simple y muy compartido a lo largo de la industria, en el que se busca hacer un sistema eficiente de aire comprimido, y con ello se busca el mejor compresor, el compresor más eficiente, el de última generación, con los mejores avances tecnológicos en ese sentido, pero cuando se trata del lado del consumo del aire, de la parte de la generación, la mayoría de las empresas recurren a soluciones, ya sea de una calidad diferente a la de una aplicación pesada, industrial, o bien no lo hacen con una guía en la que se asegure que el compresor esté acompañado de componentes de más o menos la misma eficiencia para poder lograr eficiencia en todo el suministro. De tal forma que podemos tener el mejor compresor del mercado, el más eficiente, el que brinda una mayor generación de energía con un mejor costo de energía. Sin embargo, si al llegar a la herramienta tenemos componentes que no son los adecuados, o componentes que nos van a generar pérdidas, ya sea por caída de presión o por fugas, ese compresor no va a funcionar adecuadamente. Todos nuestros sistemas están diseñados con principios muy específicos en mente, que tienen que ver con altísimo caudal, que tienen que ver con una muy baja caída de presión, por supuesto durabilidad de los componentes como tal, pero además nuestros sistemas tienen incorporadas características de seguridad muy importantes, como el evitar que haya un latigazo a la hora de desconectar los sistemas neumáticos. Y esta parte de la eficiencia es sumamente importante. La mayor cantidad de desperdicio energético que hay en un sistema neumático se da por las fugas, que están típicamente en las mangueras, en los conectores rápidos, en las uniones, en las roscas de cada uno de estos sistemas. Nosotros hemos desarrollado un conector rápido de ultra alto caudal, que además tiene un método de conexión a la manguera que elimina el uso de las abrazaderas. Ligando este comentario con el que justo acabo de hacer del mayor causante de pérdida energética, las abrazaderas causan aproximadamente el 60% de las fugas en una planta. Entonces, con el alto caudal, con los mecanismos de seguridad, con la forma en la que unimos nuestras mangueras a los conectores, aseguramos disminuir dramáticamente las fugas. ¿Qué tienen que ver las fugas y la caída de presión con la productividad, con la eficiencia? Bueno, pues tienen que ver todo. Hay muchísimas fuentes de esto. Nosotros hemos tomado fuentes de catálogos de profesionales de herramientas neumáticas, fuentes como estudios de Paul Studebaker sobre la eficiencia energética, y podemos ver con claridad que en diferentes sistemas con diferentes potencias y diferentes capacidades de entrega, el costo adicional dada cierta caída de presión en el sistema
incrementa sensiblemente y entonces podemos encontrar que en un sistema en el que la caída promedio de presión es de 7 libras, que es bastante común en el mercado, en un sistema de 100 caballos de fuerza, hay un costo adicional de 22,000 pesos anuales. Y esto es solamente en una caída de presión del 7%, de 7 libras. Entonces, en la medida en la que vamos aumentando esta caída de presión, que lo que nos hemos topado en el mercado, en las aplicaciones, típicamente llega a ser de 15 o 20 libras de caída de presión, los costos se van aumentando sensiblemente. Las pruebas que hacemos en operación, en campo, perdón, en las plantas de los clientes, demuestran que las caídas de presión son muy superiores a los 15 bares. Importantísimo determinar en cada uno de los sistemas neumáticos que ustedes estén seleccionando para su sistema de aire comprimido, cuáles son estas gráficas de caída de presión. Nosotros en CJN hacemos explícita, pública, toda nuestra información de caída de presión. Esto es muy importante porque la caída de presión en un sistema neumático siempre va a estar ahí. El objetivo es disminuirla al máximo. Desafortunadamente, la mayoría de los sistemas, la mayoría de los arreglos neumáticos que hay el día de hoy provocan altísimas caídas de presión y esto genera un mayor gasto del compresor y una menor eficiencia en la herramienta. Y por otro lado están las fugas. Las fugas son un tema absolutamente crítico que todas las compañías de manufactura en el mundo deberían estar atendiendo el día de hoy, haciendo censos de fugas, identificando cuáles son las líneas de producción o los segmentos de su sistema de aire comprimido que mayor incidencia de fugas tiene. Estudios formales en todo el mundo demuestran que una fuga de 5 milímetros de diámetro a 6.3 bares, 70 libras de presión promedio, entre 70 y 90 libras de presión promedio, requieren hasta 8.3 kilowatts adicionales de poder. Esto equivale a alrededor de 2.500 euros de gasto. Esto es con los costos energéticos. Evidentemente, hay que adaptarlo a los costos energéticos de México. Sin embargo, hay que entender que estas fugas son desperdicios, son usuarios ficticios del sistema de aire comprimido y como tal tenemos que asegurar que se disminuye. Será imposible eliminar las fugas, sin embargo, con sistemas eficientes, inteligentes, modernos dentro de su sistema de aire comprimido, vamos a poder reducir dramáticamente, y con esto me refiero entre un 60 y un 80% el índice de fugas. El costo asociado a las fugas de aire comprimido en una industria mediana de 400, 500, 700 empleados puede llegar a ser de 3 o 4 millones de pesos al año. Es un tema que deben estar atendiendo ya mismo. Parte de la eficiencia, hay componentes específicos en los sistemas de aire comprimido que generan una caída de presión todavía mayor, una caída de presión brutal y en donde típicamente encontramos fugas. Un punto crítico a revisar son los carretes retráctiles. Si ustedes tienen carretes retráctiles en su planta, les recomiendo encarecidamente revisarlos, revisar la caída de presión que tienen y revisar las fugas para tratar de migrar a sistemas más eficientes que les permitan disminuir esas fugas, disminuir las caídas de presión. En CJN tenemos un servicio que no tiene costo. Si ustedes nos invitan a su planta, podemos desarrollar con este equipo que tenemos aquí un análisis, un diagnóstico del sistema de aire comprimido, identificando los puntos clave de caída de presión y de fuga. Esto solamente es un sondeo, no es un estudio completo. Hacer un diagnóstico completo sí requeriría un costo, pero sin costo podemos hacer un sondeo y unas recomendaciones iniciales con un reporte de potencial de ahorros que ustedes pueden tener en sus manos. En CJN estamos disponibles a hacerlo. Pueden entrar a nuestro sitio, cjn.com, y poner contactar, y ahí a través de ese medio nos pueden hacer llegar su información. Algunas variables para hacer esta prueba de caída de presión, que por cierto lo ideal es tener un sistema de diagnóstico permanente. Lo que nosotros hacemos es un solo evento y sirve, funciona, pero lo ideal es instalar sistemas que permiten constantemente medir la eficiencia del sistema, pero tenemos que detectar las oportunidades en donde hay una alta demanda del aire comprimido
tenemos que hacer un análisis de las aplicaciones, determinar cuál es el gasto de las herramientas, es decir, cuánto aire requieren, y tenemos que entrar a detalle para poder determinar si el diseño del sistema de aire comprimido, incluyendo todos los componentes, particularmente los conectores rápidos, las mangueras, los sistemas de tratamiento de aire, los carretes retráctiles, son los adecuados para esas aplicaciones. Y dentro de las propuestas de optimización encontramos diferentes sistemas que pueden ser o no de nuestra marca, pero que nosotros proponemos para que ustedes cambien a sistemas que les permitan incrementar sensiblemente el flujo, disminuir dramáticamente la caída de presión, disminuir dramáticamente el índice de fugas, y con esto vamos a lograr equilibrar las dos partes, la generación de la energía eléctrica que sea eficiente, que el compresor no esté trabajando de más por tratar de compensar la demanda, y que la parte de la demanda esté perfectamente identificado cuáles son los grandes consumidores, cuáles son los usuarios ficticios, las fugas, poderlos disminuir y poder mantener ese control que nos permita reducir dramáticamente el índice de fugas en el sistema. De nuestra parte, eso es todo. Es solamente un breve resumen de lo que podemos lograr con un diagnóstico del sistema de aire comprimido. A partir de estas recomendaciones se genera un plan de trabajo muy específico y, por cierto, podemos también trabajar en un plan de trabajo de largo plazo, perdón la redundancia, podemos hacer un plan de trabajo en el largo plazo en el que podamos implementar soluciones con sistemas de control y de medición que permitan tener un diagnóstico permanente de cómo está funcionando el sistema de aire comprimido en la planta, de cuál es su estado general de operación y de si, por un lado, estamos brindando la capacidad suficiente que el sistema en la parte del consumo está requiriendo, y por otro lado, que el consumo esté siendo llevado a cabo con la mayor eficiencia posible, con la mayor optimización de cada uno de los componentes. Finalmente me quiero despedir solamente haciendo énfasis en el tema de la seguridad en las operaciones neumáticas. Cada día encontramos operaciones en donde ocurren accidentes que deberían de estar eliminados por completo de la industria. La mayor parte de los accidentes con el aire comprimido viene por mangueras que son despedidas, ya sea porque se rompen o porque a la hora de desconectar el sistema, la presión contenida dentro es tal que sale disparada, y aunque típicamente no es un daño grave el que hace la manguera al golpear a una persona, entendiendo que estamos dentro de un contexto industrial en donde se presentan múltiples riesgos a la integridad de las personas, un golpe de una manguera, un golpe de un acoplamiento siendo desplazado a altas velocidades, puede ocasionar otro accidente, puede ocasionar que una persona pierda la visión temporalmente, se distraiga y ocasionar un accidente mucho más grave. De tal forma que recomendamos que se apliquen las normatividades ISO de seguridad en términos de ruido en la planta, en términos de desconexión, de seguridad en 2 fases en los sistemas neumáticos, y diferentes aplicaciones muy comunes en la industria, como sopletear para limpiar el cuerpo, etc. Con estos 3 elementos cierro la conversación. Hablamos de eficiencia energética, hablamos de la optimización del sistema en la parte de la generación y en la parte del consumo de la demanda. Hablamos de sistemas que permitan un monitoreo permanente, constante y de largo plazo del sistema de aire comprimido, y hablamos del tema de seguridad. Estos temas son el día a día de CJN. Somos una compañía con más de 65 años en el mercado, que desarrollamos sistemas profesionales muy eficientes, con altísima calidad y altísimo rendimiento, que podemos ayudarles en cualquier momento a encontrar el punto óptimo de operación de sus sistemas de aire comprimido, y también trabajamos en la parte de fluidos, neumática, y para el caso cualquier sistema que se requiera conectividad rápida, incluyendo cambio rápido de moldes, aplicaciones hidráulicas de alta presión, etc. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por su atención. Mi nombre es Juan Carlos Marasco, de la compañía CJN de México. Mi correo es juan.marasco@cejn.com, y nos pueden encontrar en www.cejn.com. Muchas gracias.